Bon dia a totes i a tots, autoritats, premiats, membres del Consell Municipal de la Ceràmica, que també esteu ací. Benvingudes i benvinguts una vegada més al Museu del Taulell Manolo Safont. Abans de començar, vull disculpar a Vicent Estall, el director del museu, que tenia una altra feina ahir al castell i ha sigut impossible, i a l'alcaldessa, a Carmina, que també per qüestions d'agenda i això li ha sigut també impossible, però bueno, tenim una representació de l'Ajuntament important i no res, això, disculpa l'assistència. Com ja sabeu, ja és tota una tradició que any rere any la Societat Espanyola de Ceràmica i Vidre, mitjançant conveni de col·laboració amb el Museu del Taulell, fa entrega dels projectes guanyadors del prestigiós Premi Alfa de Oro al museu. La mateixa societat atorga en cada edició de Cebisama estos projectes innovadors del sector tant de taulells com de sanitaris, perquè així contribueixen a engrandir i a complementar tota la col·lecció de taulells que té el museu i tota aquesta trajectòria històrica, actualitzant-la. Aquesta trajectòria des de fa més de 2.000 anys en les primeres peces romanes que tenim. Presentem avui el projecte guanyador d'aquesta edició de 2025, que com ja sabeu ha estat atorgat a STN Ceràmica, a qui donem l'enhorabona una vegada més des d'ací del Museu del Taulell, però què millor que algun representant de la corporació de STN, en aquest cas Juan Carlos Barberá, director general del grup, representant als guanyadors. Si te pareix. Bueno, muchas gracias por las palabras. Nosotros, primero que nada, quisiera agradecer al Museo del Taulell Manolo Safont, a la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio y al Ayuntamiento de Onda el estar aquí y bueno, al comité organizador de los premios Alfa de Oro, que pues, nos otorgaron este año a un proyecto que está aquí representado, yo explicaré ahora brevemente, del cual del premio pues, estamos muy orgullosos de haberlo recibido. Está ya en nuestra sede central, en un sitio preferente para que lo puedan ver nuestros clientes y la gente que nos visita. Bueno, el proyecto sin extenderme, básicamente se trata de la recuperación del aire caliente de exhausto de una parte de algunos de los hornos que tenemos en nuestras instalaciones. Nosotros somos una empresa grande con 1.600 trabajadores, tenemos 24 hornos. Como sabéis, imagino, la industria cerámica es una industria gas intensiva, es decir, utiliza muchísimo el gas en sus procesos productivos, tanto en la parte de atomizado, como en la parte de cocción, como en la parte de secado. Y ha habido unos años anteriormente de mucha incertidumbre, hay todavía de mucha incertidumbre en cuanto a los costes energéticos. Esto y también previamente nos hizo pensar que teníamos que recuperar energía térmica de donde pudiéramos. De los 24 hornos que tenemos, recuperábamos ya el aire caliente del enfriamiento de los hornos, que es un aire que tiene una composición, es como un aire normal, no tiene ningún tipo de contaminante ni nada, y se puede utilizar directamente en el proceso productivo. Y es lo que hacemos nosotros. Tenemos 10 atomizadores donde podemos meter el aire caliente de estos 24 hornos. Y los saturamos y no teníamos sitio para más aire caliente, aparte de las turbinas de cogeneración y todo esto. ¿Y qué hacíamos con el aire que llamamos exhausto o aire sucio, que es el resultado de la combustión? Pues se nos ocurrió que podíamos hacer esto, que es lo que hemos hecho aquí, y que lo tenemos implementado. No solamente es un proyecto teórico de cara a unos premios, sino que es un proyecto implementado y que está funcionando, que consiste en utilizar el aire que no se puede utilizar directamente, porque es un aire que tiene una composición resultado de la descomposición de las arcillas dentro del horno, y ese aire, pues lo que hacemos con él es intercambiar el calor que tiene, porque lo que nos interesa no es el aire en sí, sino el calor. Lo intercambiamos con un intercambiador con agua, calentamos ese agua, y ese agua después otro intercambiador intercambia el calor con la barbotina. La barbotina es la mezcla de flocculante, agua y arcilla que se utiliza para
en el atomizador para obtener el atomizado que posteriormente se utiliza en la prensa, etcétera, para poder hacer los azulejos. Entonces, ese aire caliente, con ese doble salto, doble intercambio, lo que hacemos es subir la temperatura de la barbotina de 40 grados a 75, más no se puede porque cambia la morfología y la composición, las características físico-químicas, y claro, al entrar a 75 grados en el atomizador, en lugar de a 40, 35, pues ese ahorro energético es el que conseguimos con este proyecto. Y básicamente pues es eso. Eso consigue ahorrar alrededor de 2.200 toneladas de emisión de CO2 al mismo tiempo. Por lo tanto, pues tiene una doble vertiente, de ahorro energético y la de disminución de la contaminación. Y eso es todo. Aprovecho para agradecer al equipo que tenemos de los 1.600 trabajadores, pues hay un equipo dedicado a este tipo de investigaciones y de desarrollos, y tenemos a dos representantes, David Rosell y Josep Jimeno, que los quiero agradecer como he hecho y como hacemos para que los trabajos pues continúen bien. Y nada más, agradecer a todo el mundo la presencia aquí y gracias por todo. Muchas gracias, Juan Carlos. Comentabas que lo tenéis allí en la sede para que lo vean todos los clientes. Pues aquí lo tenemos para que lo vean aquella gente que no son expertas en la materia, pero que sí que nos sirve para interpretar todas estas nuevas tendencias en el sector y poder explicarlas. Pues perfecto. Pues nosotros estamos las plantas trabajando. Pero vale. Perfecto. Para que se pueda ver. Que le damos importancia. Claro. Sí, es que no es una cosa menor. Claro, y además la tiene porque más en estos tiempos que está tan en boga el tema de los ODS y todo esto, pues explicarlo nosotros desde aquí con estos ejemplos vuestros, pues es muy enriquecedor, ¿no? A nivel educativo aquí del museo. Pues bien, muchísimas gracias por las palabras y ahora ya doy paso al presidente de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, a Miguel Joaquín Galindo. Premiados, amigos que habéis venido hoy aquí. Esta es la Casa de la Cerámica y como tal la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio pues, se siente como siempre muy honrada y muy contenta de estar aquí y de ser parte de la cerámica de Castellón. Estos premios en los últimos 50 años han reflejado todos los avances más importantes que ha habido en el sector y estoy seguro de que este será uno de ellos y dentro de unos años pues veremos la impresión digital, veremos la monococción, veremos muchos premios que hemos dado y que hoy damos como procesos establecidos y que prácticamente han estado ahí toda la vida y sin embargo en su momento pues, fueron innovaciones que han cambiado el sector y esta puede ser una también. Además, en un proceso que muchas veces pasa de puntillas sobre la investigación y sobre el desarrollo, que es la parte de atomización de barbotinas, la parte inicial del proceso. Estos premios, además, nuestra relación con el Museo de Onda, Museo del Azulejo de Onda, es muy especial porque para nosotros nuestra misión es conectar la experiencia con el futuro y la innovación con el talento. Entonces, esto nos permite el que estos premios puedan estar disponibles para las nuevas generaciones de ceramistas, que puedan venir, que puedan verlas, no solo ver la sinopsis, sino que además las memorias están custodiadas por el museo y todos los estudiantes, todos los futuros ceramistas pues tienen también la opción de venir y de estudiar y de comprender la evolución del sector. Sin más que decir, pues agradeceros nuevamente la bienvenida y la acogida que tenemos siempre aquí en el museo, agradecer a STN el esfuerzo en la investigación y el haber llevado a cabo este proyecto, magnífico proyecto que ya está en marcha y que no es una investigación etérea, sino que es una realidad. Y a todos vosotros, pues muchas gracias y hasta el año que viene. El año que viene, además, que será la 50 edición de estos premios. Entonces, pues vamos a organizar algo especial y espero que vengáis todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel.
Era muy interesante eso que comentabas, que custodiamos no solamente las piezas, sino también las memorias, porque el museo es un centro de difusión, de conservación, pero también de investigación. Y en ese sentido es muy de agradecer esa colaboración. Y estamos hoy agradeciéndonos muchas cosas, ¿vale? Sí, y el año que viene, pues con ese 50 aniversario de los premios, pues imagino que habrá que darle esa importancia que requiere. Ahora ya sí, para cerrar el acto, tiene la palabra el concejal de Industria, Vicente Ramón. Muchas gracias. Saludos, presidente de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, ganador del Alfa de Oro 2025, representantes de ASCER, ANFEC y Asociación Española de Técnicos Cerámicos, concejales, profesionales del sector, medios de comunicación, buenos días y bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al Museo del Taulell. Hoy, en este espacio que respira historia y talento cerámico por cada rincón, celebramos un nuevo capítulo en esa historia de innovación que nos ha hecho grandes como ciudad y como industria. Permítame comenzar dando mi más sincera enhorabuena al grupo STN, merecedor del Alfa de Oro 2025 por su extraordinario proyecto de recuperación energética. Un avance que demuestra inteligencia técnica y también responsabilidad, porque hoy la verdadera innovación es la que piensa en el mañana. Y eso es exactamente lo que representa este reconocimiento, el compromiso de una empresa que se adelanta al futuro y lo transforma en soluciones. Un proyecto que ahorrará recursos, mejorará procesos y reduce la huella ambiental. Este galardón se suma hoy a la colección del Museo del Azulejo Manolo Safón, que ya custodia más de 200 premios de Alfas de Oro, pero no solo una cifra, son más de 200 pasos hacia adelante, más de 200 logros que hablan de una industria que nunca se ha rendido, ni en los tiempos buenos ni en los tiempos difíciles. Por eso, como ondense, me siento profundamente orgulloso de este museo, que es un testimonio de nuestro mejor legado y también un archivo vivo de ingenio, de esfuerzo y de la capacidad transformadora de nuestra cerámica. Y me siento también agradecido a la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio por confiar año tras año en este espacio para custodiar sus galardones. Y a cada empresa, a cada profesional que con su trabajo diario hace posible que la cerámica de nuestra tierra siga marcando el ritmo de la innovación. Desde el Ayuntamiento de Onda seguiremos caminando al lado del sector cerámico, con una apuesta firme, ágil y con la convicción de que el futuro para nuestra cerámica aún está por escribirse. Enhorabuena, STN, gracias por inspirarnos y gracias a todos los que hoy nos acompañáis para celebrar lo que somos capaces de construir juntos. Muchas gracias. Miramos un momento a cámara. Aquí, por favor. ¿Lo tienes todo?